La ciudad de Florencia, capital de la Toscana, fue testigo en la primera mitad del siglo XV del nacimiento de un arte nuevo que en el campo de la arquitectura contó con el temprano genio de Filippo Brunelleschi. A él se debe el prodigio de la construcción de una gran cúpula sobre el cráter que hasta entonces ofrecía el crucero de la Catedral de Santa María del Fiore y que nadie había sido capaz de cubrir hasta entonces. Brunelleschi, heredero de la gran tradición constructiva medieval, logró aquí una de las imágenes más representativas del Renacimiento, la de la cúpula con linterna. Tras un conocido concurso, e inspirándose en la solución vista en la bóveda del Panteón de Roma, con arcos meridianos y anillos paralelos, Brunelleschi supo resolver la dificultad de elevar una cúpula sobre lo ya construido sin necesidad de reforzar la base de apoyo, sin cimbra y con una economía de medios y seguridad en su ejecución verdaderamente admirables. La gran luz de su vano, en torno a los 42 metros, quedaría como uno de los límites a los que ha llegado la historia de la construcción. El resultado final fue el de una cúpula de paños con perfil apuntado y construida en piedra y ladrillo, formada por dos hojas de diferente sección, la que se ve desde el interior de la catedral y la que se exterioriza dominante sobre el perfil de la ciudad, espacio envuelto y espacio envolvente. Además de la cúpula de la catedral, la ciudad de Florencia debe a Brunelleschi obras tan singulares como la capilla Pazzi, el Hospital de los Inocentes o las iglesias de San Lorenzo y Santo Espíritu, ambas concebidas como una basílica de 3 naves y cubiertas planas, donde la columna recuperó su acepción clásica en lo que a orden y proporción se refiere. Fue efectivamente la composición la que dio a la arquitectura italiana del siglo XV una renovada imagen sobre la base del estudio de las ruinas romanas y de la atenta lectura de los 10 libros de arquitectura de Vitruvio. El redescubrimiento de este viejo texto latino resucitó el mundo de las proporciones y de los órdenes clásicos, despertando una verdadera curiosidad y pasión por la exégesis de aquel texto que parecía encerrar todos los secretos de la belleza de la arquitectura clásica. La proporción de la figura humana descrita por Vitruvio en la época del emperador Augusto y universalmente conocida a través del célebre dibujo de Leonardo da Vinci puede dar una idea de la importancia de aquel texto del siglo I dentro del humanismo renacentista. Vitruvio, haciéndose eco del principio de simetría griego, esto es, la relación de las partes entre sí y de éstas con el todo, hizo del cuerpo humano el canon o medida ideal de la arquitectura. Muchos fueron los artistas que siguieron esta doctrina, dando lugar a una formidable serie de tratados, entre los cuales destaca el De Re Edificatoria, escrito en latín por León Bautista Alberti, dividido en 10 libros, como el de Vitruvio, y publicado en Florencia en 1485, pocos años después de su muerte. Alberti, uno de los más característicos representantes del humanismo italiano, por su sólida y amplia formación clásica, llevó a la práctica en su obra arquitectónica los modelos de la antigüedad y los principios teóricos de raíz vitruviana. Entre sus edificios destaca la iglesia de San Andrés, en la ciudad de Mantua, la corte de la familia Gonzaga, donde Alberti concibió el templo con un sentido clásico, tanto en su fachada, que convirtió en un arco de triunfo a la romana, como en su interior, de nave única, bajo una imponente bóveda de cañón con casetones que rivaliza con la arquitectura romana por su grandeza y unidad espacial.
Se superaba así el esquema basilical de las iglesias de 3 naves, como aún las concibió Brunelleschi, convirtiéndose San Andrés de Mantua en el modelo que repetiría más adelante la arquitectura de la Contrarreforma. Dentro de la arquitectura religiosa del Renacimiento, la figura de Donato Bramante desempeña un papel crucial, tanto como enlace cronológico y conceptual entre los siglos XV y XVI, como por su traslado a Roma, donde hizo, entre otras obras, el templete de San Pietro in Montorio y sobre todo el gran proyecto para la iglesia de San Pedro, por encargo del Papa Julio II. El pequeño templete de San Pietro fue costeado por los reyes católicos y construido en los primeros años del siglo XVI, sobre el lugar en el que la tradición afirma haber sido crucificado San Pedro. Actualmente se encuentra en uno de los patios de la Academia Española en Roma, pero el proyecto inicial contemplaba su inclusión en un patio circular y columnado rodeándolo. Su planta circular, como los viejos templos romanos dedicados a Vesta, el orden dórico, igualmente romano, y la cúpula sobre tambor, hicieron de este edificio un ejemplo perfecto de la organización centralizada a la que aspiró la arquitectura del Renacimiento. El buscado equilibrio y armonía entre planta, alzados y volúmenes lo llevó Bramante a su más alta expresión en el proyecto inicial de San Pedro del Vaticano, que resumidamente puede describirse como un templo de cruz griega inscrita en un cuadrado, con una gran cúpula central y 4 menores de acompañamiento, a todo lo cual se suman 4 esbeltas torres angulares. Este esquema contaba con antecedentes en algunas obras del siglo XV y en ideas de Leonardo, con quien Bramante coincidió en Milán, dejando también una significativa descendencia en el siglo XVI, como pueda ser la iglesia de Santa María de la Consolación en Todi. Muerto Bramante, las obras de San Pedro pasaron a las manos de Rafael, Peruzzi, San Gallo el Joven, Miguel Ángel y Carlo Maderna, quienes introdujeron cambios sustanciales respecto a la idea de Bramante. Estas modificaciones significaron un paulatino alejamiento de los modelos de ideal geometría para volver a la disposición longitudinal y planta de cruz latina expresamente exigidas por la Contrarreforma, tanto por su significado y simbolismo como por responder a una nueva escena litúrgica emanada del Concilio de Trento. A este criterio obedecen las iglesias manieristas, como la del Gesù de Roma para los jesuitas, obra de Vignola y fachada de Giacomo della Porta, que en la segunda mitad del siglo XVI recuerda con su nave única y capillas entre contrafuertes la disposición de San Andrés de Mantua. Fuera de Roma, las iglesias manieristas de mayor personalidad son las que Palladio proyectó en Venecia, con 1 o 3 naves de marcado desarrollo longitudinal, donde además del riguroso clasicismo de su estilo, interesa como novedad el tratamiento de la cabecera en la que se sitúa el coro. Así sucede tanto en la iglesia monástica de San Giorgio Maggiore como en el templo votivo del Redentor. La arquitectura civil conoció igualmente un cambio sustancial durante el Renacimiento, de tal manera que tanto el palacio de ciudad como la villa suburbana llegaron a fijar unos modelos de larga ejemplaridad que fueron más allá del siglo XVI. Tal sucede con los viejos palacios florentinos de los Pitti, Rucellai, Strozzi, Medici y otros tantos, cuyas potentes fachadas de aparejo almohadillado constituyeron el signo externo más expresivo del poder de aquellas familias. Los palacios de Roma buscaron su propia imagen, que sin duda culminó en el Palacio Farnesio, mandado construir por el cardenal Alejandro Farnesio
futuro Papa Paulo III. Otras ciudades como Urbino y Mantua contaron igualmente con magníficos palacios ducales, sin excluir Venecia, que sobre una concepción muy original vio surgir sobre el Gran Canal las porosas fachadas de los palacios Vendramín, Corner y Grimani. Las villas suburbanas, acompañadas de amplios jardines, conocieron un espectacular desarrollo en el siglo XVI, ofreciendo Roma varios ejemplos importantes. Sin embargo, fue Andrea Palladio el arquitecto que mejor supo formular la idea de villa suburbana, dotándola en las tierras del Véneto de todos los elementos del lenguaje clásico romano, siendo universalmente conocida su villa rotonda en las inmediaciones de Vicenza. La que se ve desde el interior de la catedral y la que se exterioriza dominante sobre el perfil de la ciudad, espacio envuelto y espacio envolvente. Además de la cúpula de la catedral, la de Filippo Brunelleschi. A él se debe el prodigio de la construcción de una gran cúpula sobre el cráter que hasta entonces ofrecía el crucero de la Catedral de Santa María del Fiore y que nadie había sido capaz de cubrir hasta entonces. Brunelleschi, heredero de la gran tradición constructiva medieval, logró aquí una de las imágenes más representativas del Renacimiento. La ciudad de Florencia, capital de la Toscana, fue testigo en la primera mitad del siglo XV del nacimiento de un arte nuevo que en el campo de la arquitectura contó con el temprano genio, la de la cúpula con linterna. Tras un conocido concurso, e inspirándose en la solución vista en la bóveda del Panteón de Roma, con arcos meridianos y anillos paralelos, Brunelleschi supo resolver la dificultad de elevar una cúpula sobre lo ya construido sin necesidad de reforzar la base de apoyo, sin cimbra y con una economía de medios y seguridad en su ejecución verdaderamente admirables. La gran luz de su vano, en torno a los 42 metros, quedaría como uno de los límites a los que ha llegado la historia de la construcción. El resultado final fue el de una cúpula de paños con perfil apuntado y construida en piedra y ladrillo, formada por dos hojas de diferente sección,